Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Sean bienvenidos una vez más, amén, a la reunión. Quiero que abran sus Biblias ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo 21 al 23. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Amén. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie, amén, para leer la palabra del Señor. Amén. Colosenses capítulo 1. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hable. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento que nos permites una vez más estar aquí reunidos. Señor, gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos honrado tu nombre, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Vemos siempre tu gracia, tu bondad y tu misericordia, Señor. Hoy día nos presentamos delante de ti, Señor, y pedimos que tú hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que, Padre, pueda, Señor, tu palabra, Señor, ser puesta en nosotros, ser sembrada, Señor, en cada uno de nosotros y producir un fruto. Y fruto, Señor, en abundancia, Señor, fruto que te honre a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Bendice esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Déjeme ver aquí. Vamos a repetir todos juntos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. No hay verdad, no hay camino, no hay vida sino en Jesús. Estos 2 fines de semana que han pasado, hemos estado respondiendo a la pregunta acerca de qué es el Evangelio. Es lo que hemos estado respondiendo en estos 2 fines de semana. ¿Qué es el Evangelio? Primero, teniendo una perspectiva general del Evangelio. El Evangelio se refiere, decíamos, al mensaje central del cristianismo sobre la salvación que es provista por Dios a través de Jesucristo, enfocándose principalmente en su muerte, sepultura y resurrección. Eso lo aprendimos la primera vez. También aprendimos la semana pasada acerca del marco del Evangelio, o sea, qué encierra, qué engloba o qué afecta el Evangelio en nosotros. Y pudimos ver que si el Evangelio es algo que lleva fruto y crece constantemente, entonces todo en nuestra vida tiene que ver con el Evangelio. Lo que yo hago, lo que yo digo, el trabajo, mis relaciones que yo tengo entre mis demás semejantes, sea con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, en el trabajo, todas esas relaciones que yo tengo en la escuela, todo tiene que ver con el Evangelio. Amén. Entonces, eso estuvimos viendo la semana pasada. También hablamos de que crecemos en el Evangelio en la medida en que nuestra conciencia de la santidad de Dios crece y nuestra conciencia de nuestra pecaminosidad también crece. Y que regularmente eso no ocurre así. Y entonces, hoy vamos a tratar entonces a veces cómo nosotros reducimos la cruz. Y esto se manifiesta de 2 maneras principales. Y el tema de hoy entonces es aparentando y
cumpliendo. Dos maneras en que muchas veces reducimos la cruz: aparentando y cumpliendo. Aparentar minimiza el pecado al fingir ser algo que no somos. Cuando a veces fingimos ser alguien o ser algo que no somos. Cumplir reduce también la santidad de Dios, porque rebaja a Dios a un nivel y rebajamos la exigencia que Dios tiene hacia nosotros, a un nivel a donde nosotros podemos llegar, y entonces podríamos decir que porque yo llego a su nivel con mi esfuerzo, entonces merezco el favor de Dios. Y entonces estas dos tendencias se basan en una visión inadecuada de lo que es la santidad de Dios y nuestra identidad. Ahora, ¿cómo reducimos la cruz? Y dijimos, aparentando. Aparentando, que es decir, fingiendo algo que realmente no somos. Y muchas veces cumpliendo, es decir, creyendo que podemos lograr a través de la obediencia a ciertas normas, a ciertas reglas, llegar al estándar que Dios pide. Y ambas partes de reducir la cruz nos llevan, por un lado, a la hipocresía. Porque cuando nosotros aparentamos algo que no somos, y que muchas veces somos conscientes de que no somos así, pero que muchas veces enfrente de los demás queremos proyectar o queremos mostrar una imagen de nosotros que no es cierta. Y entonces aparentamos. Y esto nos lleva a la hipocresía. Y muchas veces cumplir nos puede llevar a lo que es el legalismo. ¿Por qué? Porque pensamos en que somos aceptados por Dios en la medida en que cumplimos ciertas normas, ciertas leyes o ciertas reglas. Bueno, Señor, ya leí la Biblia, entonces ya estoy bien contigo. Señor, hoy me levanté y oré, entonces ya, o el día de hoy ya estoy bien. Entonces creemos que por hacer eso, pues Dios ya está contento con nosotros, que ya todo está bien. Y ese cumplimiento muchas veces se ve revelado en una mentalidad de que como somos obedientes a Dios, entonces Dios me ama. Si yo hago esto, si yo hago lo otro, entonces Dios me ama a mí. Y que entonces, si yo desobedezco, entonces Dios ya no me ama. Y muchas veces tenemos esa mentalidad de que si hago algo, Dios me ama. Pero si no hago algo, entonces Dios ya no nos ama. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra acerca de esto. Ahí le va a aparecer Lucas 18, 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, oiga bien, presta atención a esto, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, es hablando Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire cómo oraba el fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús habla y cuenta esta parábola y dice el verso 1, a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Oiga bien, esta parábola va hacia aquellos que creían que porque obedecían ciertas normas o ciertas reglas o ciertos rituales, entonces ellos se creían mejor que otras personas. Y que por medio de esas obras que ellos hacían, ellos iban a ser justos o iban a ser aceptados delante de Dios. Ahora, esa autopercepción que tenían, como ellos se miraban, era equivocada, porque aparentaban ser lo que realmente no eran.
Y cuando aparentaba, entonces eso afectaba la manera en que se relacionaban con los demás. Como yo me veo justo, yo no me acerco a aquel porque aquel es malo. Entonces tenían esa percepción. Dos cosas que siempre van de la mano y vienen en el mismo paquete son estas: la arrogancia y el menosprecio. Cada vez que yo me siento mejor que otra persona, soy un arrogante. Y cuando soy arrogante, entonces empiezo a menospreciar a los otros. Empiezo a despreciar a los demás. Y esta parábola representa la autosuficiencia de un fariseo cuyo orgullo y menosprecio son visibles, incluso en la oración que hace a Dios. Dice que se queda solo, es tan justo y santo que nadie podía acercarse a él, ni siquiera en la oración. En la oración llega delante de Dios, empieza a orar y le presenta su currículum espiritual, su CV espiritual. Se lo presenta a Dios. ¿Y qué es lo que le presenta? Le dice: no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran los otros hombres? Dice ahí: ladrones, injustos, adúlteros. Pero después dice: y no soy como este publicano. Mire el currículo de el CV. Después dice: ayuno, ¿cuántas veces? 2 veces a la semana. Con mucha dificultad ayunamos una. Y con mucha dificultad oramos un poquito. Pero dice que ayunaba 2 veces a la semana. Y oiga, dice: doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre cumplía con todo. Este fariseo dependía de sus cumplimientos religiosos para ser justo ante Dios. No se cree como los demás, que son pecadores. Y muy probablemente no haya cometido los pecados que menciona ahí. Tal vez no fue un hombre pecador como los demás, tal vez no fue un ladrón, no fue injusto, no fue adúltero, pero revela su pecado en su oración, en la manera que ora. Primero dice que se pone de pie en la presencia de Dios, como si no necesitara inclinarse ni siquiera ante Dios. Se levanta como si su vida lo hiciera aceptable ante Dios. Por lo tanto, este hombre está ciego espiritualmente, porque se presenta delante de Dios con orgullo. Cuando nosotros nos comparamos con los demás, puede ser que estemos mejor que los demás. Trato de ayudar a la gente, oro a Dios, leo la Biblia, y según mi autoexamen, según cómo yo me miro, yo estoy mejor que los demás. ¿Le ha pasado compararse con otro? ¿Sí o no? Dice: no, yo no soy así. Me ha pasado compararme con alguien y decir: no, pues yo estoy más o menos. El otro está perdido. ¿Sí le ha pasado compararse con alguien? Y dice: bueno, es un autoexamen que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros nos comparamos y nos examinamos según la palabra de Dios, delante de Dios, cuando nos ponemos a la par de la santidad de Dios, ahí quedamos todos perdidos. Por más buenos que nos creamos, quedamos todos perdidos. ¿Quiénes eran los publicanos? Porque aparece un fariseo y aparece un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran romanos, eran ciudadanos romanos o mismo judíos que habían decidido trabajar para el Imperio Romano para recaudar impuestos al pueblo judío. Entonces, estos recaudadores de impuestos eran rechazados por el pueblo judío, no los querían. La sociedad no los querían. Eran vistos y menospreciados porque ayudaban a la nación que tenía oprimida al pueblo judío. La gente los veía como ladrones que extorsionaban a los ciudadanos normales. Sin embargo, el recaudador de impuestos dice que aparece de una manera muy diferente en esta parábola. Este recaudador, este publicano, no corre a la presencia de Dios diciendo cuán justo era él, cuán bueno era él, asumiendo su propia justicia, sino que este publicano llega de una manera humilde,
Dice que inclina la cabeza en la oración sin sentirse lo suficientemente bueno como para levantar su mirada al cielo. Se siente tan mal que ni siquiera eleva sus ojos al cielo. Este publicano sigue siendo consciente de su pecado y por eso ora diciendo él: Dios, ten misericordia, ten piedad de mí, pecador. Reconoce que es un pecador. No ofrece ninguna defensa. Como muchas veces nosotros a veces llegamos ante la presencia de Dios y decirle: Señor, yo reconozco que yo pequé, que yo tal vez le hablé mal en la calle a alguien, le dije una mala palabra, pero Señor, es que mira, se me cruzó en la calle. Y entonces empezamos a justificarnos y a decir: no, es que yo tenía razón de hacer eso. Pero este hombre no ofrece ninguna defensa, ni razonamiento, ni justificación. Solamente admite que él es un pecador y que necesita misericordia. Y Jesús dice que este recaudador de impuestos regresó a su casa después de ir al templo y orar, regresó a su casa justificado y no el otro. ¿Qué significa justificado? Significa justo o significa en buena posición con Dios. Eso es lo que significa. No está justificado porque por nada que él hizo. O sea, no es que él hizo algo y por eso está justificado. No, todo lo que pudo hacer fue confesar con su boca su pecado. Se va a su casa justificado porque ha confesado y se ha aferrado a la misericordia de Dios. Es la única manera en que cualquier pecador puede llegar a la presencia de Dios. ¿Cómo? Aferrándose a la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Es solamente de esa manera que podemos ser salvos y perdonados. El fariseo se creía un santurrón y se va a la casa engañado, porque se va creyéndose que él es justo, pero sin ser justo y sin saberlo se regresa a su casa. Es una cosa terrible pensar que somos justos ante Dios cuando no es así. Es una tontería tratar de basar nuestra justicia ante Dios por las cosas que hacemos. Porque yo ayudo a los demás, porque yo hago esto, porque yo hago aquello, entonces yo soy una persona buena y soy justa ante Dios. No podemos. Nuestra bondad se queda muy corta, pero es algo maravilloso, hermanos, ser un pecador con la cabeza inclinada, suplicando misericordia y siendo recompensado con ella a través de la fe en Jesucristo. Cuando reconocemos que somos pecadores y decimos: Señor, yo reconozco que soy pecador, te pido misericordia, entonces somos justificados por la fe en Jesucristo. El recaudador de impuestos fue al templo quebrantado y humillado, pero probablemente salió caminando ligero y con un corazón alegre porque había encontrado la misericordia de Dios. Ahora, hay una razón enorme y a veces un poco contradictoria por la que el recaudador de impuestos salió justificado. Y dice ahí: todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. El Señor recompensó su humillación con una exaltación llena de gracia. Ahora, vayamos un poquito más adelante, el verso 18 al 23, tenemos otra historia. Dice así, de ahí de Lucas, que estábamos leyendo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire qué pregunta la que le hace. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ahora preste atención a esto. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo:
Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, ¿qué pasó? Se puso muy triste, porque era muy rico. Este pasaje yo creo que todos lo hemos escuchado de la Biblia. Hemos escuchado esta historia, un pasaje muy famoso del Evangelio. Nos llama la atención a una pregunta muy importante de nuestra existencia, y es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Señor, ¿qué tengo que hacer para estar en el cielo? Creo que no hay pregunta más importante que esta. Ahora, mire cómo la misma Biblia responde a esta pregunta en Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Juan define la vida eterna como el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien Dios ha enviado. La vida eterna es el conocimiento personal de Dios a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Este hombre llega delante de Jesús, llega al lugar correcto con la pregunta correcta. Y el Señor Jesús le responde y le señala a este hombre la vida. Jesús le dice que debe tener tres cosas bien claras. Primero, el hombre debe saber quién es Jesús. Cuando le pregunta, maestro bueno, y Jesús entonces le responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Entonces, con esto Jesús, Él no está negando que Él es Dios, sino que le está enseñando a este hombre y le está llevando a la conclusión de que si Jesús es bueno y Dios es bueno, quiere decir que Jesús es Dios. Jesús quiere saber si el hombre ha llegado al punto de confesar a Cristo como Señor. Pero en segundo lugar, el hombre debe tener claramente lo que Dios requiere de él. Y debemos cumplir la ley. Debemos obedecer la ley de Dios. No obstante, no debemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Este joven está seguro de que había cumplido la ley, porque le dice: bueno, tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y este hombre le responde: todo eso lo he cumplido desde mi juventud, desde niño, desde pequeñito lo he cumplido. Y es muy probable que el hombre, hermano, haya cumplido, pero que el hombre aún no entiende qué es obedecer esto. Afirma haber guardado la ley desde su juventud. Sin embargo, escuche bien, no se da cuenta de que Jesús, a ver, ¿cuántos se saben los 10 mandamientos? ¿Cómo estamos con los 10 mandamientos? ¿No muy bien? Bueno, cuando usted mira este pasaje, Jesús omite la primera parte de los 10 mandamientos. No dice los primeros 10 mandamientos, dice nada más otra parte. Mire lo que nos dicen los 10 mandamientos. Éxodo 10, 1 al 8. Dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todo eso no se lo dice Jesús a este hombre. ¿Se da cuenta que estos 10 mandamientos, esta parte no está en el versículo que Jesús le dice? Honra a tu padre, a tu madre y todo lo que le dice.
Mas sin embargo, dice que Jesús no le dice esto. Entonces, no debemos, el primer mandamiento, no debemos tener más dioses que Dios, que Él mismo. En tercer lugar, Jesús llama al hombre para que demuestre, ok, ¿obedeciste la ley? Tú obedeciste la ley, dices que obedece la ley, ahora quiero que lo demuestres. Así, ya demuéstralo que obedeciste prácticamente, que obedeciste, que no tienes otros dioses más que el Señor. Y entonces por eso le dice, ve, vende tus posesiones y dáselo a los pobres. Y Jesús le promete al hombre, le dice, y tendrás tesoros en el cielo si abandona los tesoros en la tierra. Y entonces dice, ven y sígueme. Oiga bien, ¿cómo Jesús le muestra a este hombre lo que tiene que hacer? No es solamente que dice yo obedecer, sí, obedece, pero ahora ponlo en práctica. Y este hombre se fue triste. Porque no solo tenía riquezas, sino que sus riquezas lo tenían a él. No solo él poseía las riquezas, sino que las riquezas lo poseían a él. Era rico en posesiones materiales, pero era pobre espiritualmente. Cristo estaba llamando al hombre a mostrar la clase de fe que renuncia a esa vida a cambio de la vida eterna. El Señor requería que el hombre dejara las cosas de este mundo para poder tener a Cristo. Él es un Dios, oiga, Cristo es un Dios demasiado grande para tenerlo al mismo tiempo y en nuestras manos tener las riquezas del mundo o querer aferrarnos al mundo. Porque Dios desplaza todos los tesoros del mundo para que Él sea el único adorado. Él sea el único en el que pongamos nuestra fe y Él sea el único al que obedezcamos. Este hombre habla con el Señor, con Jesús, con Dios vivo, pero no lo reconoce. Escucha una respuesta a la pregunta más importante del universo: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Pero no puede percibir esta respuesta. ¿Por qué? Porque el engaño de las riquezas le cegó sus ojos, su mente. Mira a Jesús y luego mira sus cosas y elige sus cosas antes que a Jesús. Porque pensó que cumplir ciertas normas podía agradar a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros reducimos la cruz entonces? Aparentando y cumpliendo. La semana pasada vimos un modelo que ilustra esta imagen, que ilustra lo que significa vivir a la luz del Evangelio. Y quiero que lo veamos nuevamente más de cerca, las maneras en que reducimos el Evangelio y su impacto en nuestras vidas. Si usted observa nuevamente esta imagen y ponga atención en la línea que sube, que dice conciencia creciente de la santidad de Dios. Como decíamos la semana pasada, esto no significa que la santidad de Dios crezca. O sea que Dios cada día es más santo y más santo y más santo. Dios es santo. Dios es santo ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios no cambia. Él no cambia. Él siempre ha sido santo y será santo, infinitamente santo. Más bien, esta línea me muestra que cuando el Evangelio funciona, cuando el Evangelio impacta mi vida correctamente, nuestras vidas, entonces mi conciencia acerca del carácter santo de Dios crece constantemente. Yo me doy cuenta que Él es santo y cada día me doy cuenta que Él es santo y cada día me doy cuenta que Él es santo. Nos damos cuenta en formas más completas y profundas del peso de la gloria de la perfección de Dios. De igual manera, la línea inferior dice que esa línea muestra que cuando el Evangelio hace impacto en nuestras vidas, funciona correctamente en nuestras vidas, nuestra conciencia acerca de nuestra pecaminosidad o nuestra naturaleza pecaminosa crece constantemente. Ahora, esto tampoco significa que yo cada día soy más pecador y más pecador y más pecador. No, esto lo que significa, de hecho,
Cuando nosotros estamos creciendo en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo, pues entonces empezamos a tener más victoria sobre el pecado. Pero cada vez que nos vamos dando cuenta de que el problema de mi pecado no es en sí mi pecado, el problema de mi mentira no es la mentira, sino que el problema que tengo es que hago de mí mismo un Dios. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque cuando yo digo una mentira, ¿por qué decimos una mentira? ¿Por qué yo engaño? ¿Por qué yo miento? ¿Por qué? Porque simplemente es que no quiero que sepan algo de mí y quiero mantener una buena imagen ante los demás. Entonces por eso mentimos. Y eso nos hace hacernos a nosotros primeros antes que Dios. Entonces nos hacemos nosotros mismos un Dios. Vamos viendo entonces que somos profundamente más pecaminosos de lo que habíamos pensado o de lo que habíamos imaginado. Conforme estas líneas se van separando, la cruz entonces llega a ser más grande en nuestra existencia. Va produciendo un amor más profundo por Jesús y una comprensión más plena de su bondad. Al menos esa es la idea. Pero en realidad, debido al pecado que mora en nosotros, pues somos propensos a olvidar el Evangelio. Nos desviamos de él y nos desviamos, así como cuando usted ha visto en un lago que está una barca y sueltan la barca de donde la tienen amarrada y la barca se va y se va y se va, se va y se pierde. Bueno, nosotros cuando nos desviamos del Evangelio somos así, como esa barca que se suelta y se va y se va y se pierde. Y es por eso que la Biblia nos insta. El versículo que la porción bíblica que leímos al principio decía a estar firmes en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio. Pero también la Biblia nos dice, mire lo que nos dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more, ¿cómo dice? Muy poquito. ¿Cuánto tiene que abundar la palabra? En abundancia. ¿Cuánto es en abundancia? Mucho. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Entonces la palabra debe de morar en nosotros. ¿Cómo? En abundancia. No es poquito, es mucho, para que nosotros nos mantengamos firmes. Cuando no estamos, hermanos, anclados, amarrados, agarrados en la verdad del Evangelio, nuestro amor por Jesús y nuestra experiencia de su bondad llega a ser muy pequeños, porque no lo entendemos. Y entonces terminamos reduciendo la cruz, ya sea aparentando o queriendo cumplir cosas. Si observamos otra vez la línea de la imagen inferior, crecer en la conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, no tiene nada de divertido. ¿Por qué? ¿Qué significa crecer eso? Significa admitir a nosotros mismos, y no solo a nosotros mismos, sino que a los demás, que no somos tan buenos como creíamos. Significa, cuando nosotros crecemos en esa conciencia de nuestra pecaminosidad, significa confrontarnos a nosotros mismos, confrontar nuestras actitudes, nuestras creencias y comportamientos compulsivos que el pecado ha creado en nosotros. Eso significa. Si no estamos, hermanos, descansando, si no ponemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que Jesús hizo en la cruz, nuestra conciencia de pecado va a ir creciendo, pero se va a volver pesada y entonces vamos a sentir que nos aplasta. Nos doblamos bajo su peso y entonces cuando no soportamos el pecado que está en nosotros, entonces empezamos a aparentar de que estamos bien, aparentar de que somos mejores de lo que realmente somos. Y al aparentar, hermano, esa actitud de aparentar puede tomar varias formas.
Número uno puede ser la deshonestidad. No soy tan malo. Las comparaciones. No soy tan malo como aquellas personas. Presentar excusas. Bueno, sí, yo hice esto, pero realmente yo no soy así. Pero presentamos excusas. O una justicia falsa. Aquí están todas las cosas buenas que yo he hecho. Mire, aquí está. ¿Se da cuenta que yo soy justo? Debido a que no queremos aceptar lo pecadores que realmente somos. Y entonces giramos la verdad a nuestro favor, si nos hace bien. Pero cuando la verdad nos confronta, empezamos a rechazar esa verdad. Crecer en nuestra conciencia de la santidad de Dios también es un reto, porque es verse cara a cara con los mandamientos de Dios. Crecer en la santidad de Dios es cuando yo miro la palabra y la palabra me confronta a mí, me habla, y la gloriosa perfección de su carácter, del carácter de Dios, me habla. Crecer en esa conciencia de la santidad de Dios significa darse cuenta de lo lejos que estamos de Dios y de sus exigencias. Crecer en esa santidad significa reflexionar en que Dios está molesto por el pecado que yo cometo. Si no estamos cimentados en la aceptación de Dios a través de Jesús, entonces compensaremos intentando ganar la aprobación de Dios por medio de cumplimiento. Empezamos a querer cumplir con ciertas cosas para entonces decir, Señor, ya cumplí con esto, ya cumplí con lo otro, ya cumplí con aquello, ya estoy bien contigo. Entonces vivimos nuestra vida como le ha tocado a usted ir al gimnasio y subirse a esa cinta de correr, al tapiz de correr, y que nunca avanza. Sí, estamos corriendo y nunca avanzamos. Pues así a veces crecemos, así vivimos nuestra vida en el Evangelio. Creemos que estamos avanzando y estamos en esa cinta de correr intentando ganar el favor de Dios, viviendo para cumplir con sus expectativas. Pero esa percepción es incorrecta de Dios. Es fácil hablar de aparentar y cumplir en lo teórico. Leo la Biblia porque tengo que leer. Oro porque así me siento bien y Dios entonces se siente agradado de mí. Asisto a una reunión porque así los demás no se dan cuenta que yo estoy mal, porque yo asistí a la reunión. Pero quiero que nosotros consideremos cómo hay algunas tendencias que se manifiestan de forma clara en nuestras vidas, para que podamos discernir nuestras propias tendencias que muchas veces son sutiles de aparentar. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué nos basamos para obtener sentido de credibilidad personal? O sea, ¿en qué me baso yo para sentirme bien conmigo mismo? ¿En qué me baso yo para sentirme bien conmigo mismo? Para tener una buena reputación. ¿Qué es lo que hago para tener esto? Tal vez es la validación, o sea, demostrar que yo valgo, demostrar que yo hago cosas y entonces yo tengo un valor. Tal vez es la aceptación, necesito sentirme aceptado por los demás. Tal vez es una buena posición social, o sea, busco ser una persona importante, ya sea en el trabajo, en la escuela, donde vivo. Busco ser una persona importante. Entonces, por medio de esas cosas que hacemos, entonces buscamos tener esa credibilidad personal. O sea, sentirme bien conmigo mismo o tener una buena reputación. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene a esa pregunta? Revelará algo en lo que buscamos encontrar nuestra propia justicia. O sea, que los demás me vean a mí como una buena persona. Cuando no estamos bien cimentados en el Evangelio, ponemos nuestra confianza en esta falsa justicia que nosotros nos creamos para formar nuestra reputación y darnos un sentido de estima y de valor, para que los demás vean que yo valgo, que yo tengo un valor, que yo tengo buena reputación, que me miren bien. Ahora,
yo le quiero mostrar algunos ejemplos de cómo muchas veces nosotros buscamos esa credibilidad personal. Número 1, la justicia laboral. Soy una persona que trabaja mucho y bien, así que Dios me recompensará. Y creemos que porque somos buenos trabajadores, entonces Dios debe de recompensarme. Número 2, una justicia familiar. Porque hago las cosas bien como padre familiar de la familia o como madre. Soy más espiritual que otros padres que no pueden controlar a sus hijos. Muchas veces nos justificamos ahí. Una justicia teológica. Tengo una buena teología o un buen conocimiento de Dios. Dios me prefiere más que aquellos que tienen una mala teología o que no conocen bien a Dios. Eso nos pasa muchas veces. Yo conozco bastante de Dios, así que yo soy mejor que los demás. La siguiente dice una justicia intelectual. He leído más libros, me expreso mejor y soy más culto, o sea, más educado que otros, lo cual evidentemente me hace superior. Porque he leído libros, porque conozco más, entonces me hace superior a otra persona. La siguiente dice una justicia de horario. Soy autodisciplinado y riguroso con mi gestión del tiempo, lo cual me hace más maduro que otros que siempre andan perdidos en el tiempo, que nunca tienen tiempo para nada. Una justicia de flexibilidad. En un mundo tan ocupado, yo soy flexible y relajado. Siempre tengo tiempo para otros. A los que no son así deberían darles vergüenza. Una justicia de la misericordia. Tengo cuidado de los pobres y desvalidos de la manera en que todos deberían hacerlo. ¿Sí nos ha pasado ser así a veces? Yo tengo misericordia con los demás, los otros no. Una justicia legalista. Yo no bebo, ni juego, ni ando con la clase de personas que hacen estas cosas. Hoy día hay demasiados cristianos que no se preocupan por la santidad. ¿Sí? Es tremendo cómo a veces nos buscamos justicias nosotros mismos para que las personas se den cuenta que yo soy mejor. Una credibilidad personal. Una justicia financiera. Manejo el dinero sabiamente y no tengo deudas. No soy como esos cristianos materialistas que no controlan sus gastos. Compra y nunca tiene dinero. La otra dice una justicia de tolerancia. Tengo una mente abierta y soy amable con aquellos que no están de acuerdo conmigo. De hecho, me parezco mucho a Jesús en ese sentido. Yo soy tolerable. Ahora, estos son solo unos pocos ejemplos. Quizá usted puede pensar en muchos más. ¿Qué piensa usted que lo hace sentir lo suficientemente bueno o mejor que los demás? ¿Qué es lo que nosotros hemos pensado de nosotros mismos que nos hace sentir buenos y que somos mejores? Esta confianza en estas cosas nos desconecta del poder del Evangelio, nos permiten encontrar una justicia en lo que hacemos en lugar de confrontarnos honestamente con la profundidad de nuestro pecado y del desorden que a veces tenemos dentro de nuestras vidas. Además, cada una de estas cosas, cada una de estas justicias propias también nos hacen juzgar a los demás y muchas veces nos hacen excluir a los demás. Las usamos para levantarnos a nosotros mismos y condenar a aquellos quienes no son tan justos como nosotros. En otras palabras, encontrar justicia en estas cosas que no sea Cristo nos lleva a pecar más y no menos. Ahora, paremos un momento para darnos cuenta de nuestra tendencia a aparentar. Por un momento hagámonos esta pregunta. Si Dios pensara en este momento en nosotros, hágase esa pregunta. Si Dios pensara en este momento en nosotros,
¿cuál sería la expresión de su rostro? ¿Qué pensaría Dios de nosotros en este momento? ¿Se imagina a Dios decepcionado de nosotros? ¿Se imagina a Dios enojado? ¿Se imagina a Dios indiferente? ¿Imagina usted la expresión del rostro de Dios diciéndonos a nosotros, hey, ya arregla tu vida de una vez por todas? O tal vez Dios diciendo, ojalá pudieras hacer un poco más por ti mismo. Si nosotros nos imaginamos a Dios de cualquier manera, hermano, que no sea Dios satisfecho por lo que Jesús ha hecho por nosotros, entonces caemos en una mentalidad de querer cumplir para agradar a Dios. De hecho, basado en la obra de Jesús, Dios a cada uno de los que estamos aquí, cuando aceptamos a Dios, Dios nos adopta como sus hijos. Pero cuando dejamos de basar nuestra identidad en lo que Jesús ha hecho por nosotros, caemos en un cristianismo que consiste en cumplir y en cumplir, y no en reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Nos imaginamos que si fuéramos mejores cristianos, entonces obtendríamos la aprobación de Dios de forma más plena. Cuando intento por mis fuerzas ganar la aprobación de Dios, eso hace que se debilita el gozo y el placer que tengo de seguir a Jesús. Cuando yo intento por mí mismo esforzarme y tratar de agradar a Dios, entonces el gozo y el placer de seguir a Jesús se me va. Y nos quedamos, hermanos, envueltos en una obediencia por obligación y sin gozo. Obedezco y hago las cosas de Dios, bueno, porque las tengo que hacer. Nuestro evangelio se vuelve algo muy pequeño. De hecho, un cristianismo que consiste en cumplir disminuye la santidad de Dios. Para que podamos impresionar a Dios con vivir correctamente. Cuando nosotros tratamos de impresionar y de que Dios se agrade porque nosotros hacemos las cosas buenas, eso demuestra que hemos reducido la cruz y hemos reducido el nivel de exigencia de Dios por debajo de lo que realmente es. Más que estar sorprendidos por su amor, por su bondad, por su misericordia, nos hemos convencido de que si solo nos esforzamos lo suficiente, entonces podemos merecer el amor y la aprobación de Dios. Nuestras tendencias sutiles a aparentar y cumplir muestran que dejar de crecer en el evangelio es la raíz de todos nuestros pecados más visibles. Conforme aprendemos a aplicar el evangelio a nuestra incredulidad, a predicarnos a nosotros mismos el evangelio, nos encontraremos libres de la falsa seguridad de aparentar y cumplir. En cambio, viviremos en el gozo y la libertad auténticos que Jesús nos prometió. No tenemos argumentos para nuestra propia justicia. No podemos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo soy una persona buena. No podemos. Todos somos pecadores. Por muy bien vestidos que estemos por fuera, por dentro muchas veces estamos estropeados, deshechos. Todos necesitamos la misericordia de Dios a causa de nuestro pecado. Puesto que todos somos pecadores, ninguno de nosotros debe despreciar a los demás por su pecado. Si despreciamos a los demás, eso mismo es un pecado que Dios repudia, que Dios rechaza. Entonces busquemos la misericordia y la humildad como forma de vivir. No nos rindamos ante nuestros pecados, que a veces tal vez no los conocemos o no sabemos. No nos rindamos, puesto que tenemos un Dios que nos perdona. No nos conformemos con nuestros quebrantos. Hoy te sentí, Señor, hoy me siento bien. No, tenemos un Dios que también sana nuestras vidas. No nos rindamos con la cabeza baja, porque tenemos un Dios que levanta nuestras cabezas y da luz a nuestros ojos.
Seamos constantes en acudir a Él cuando veamos nuestro pecado. Cuando hemos pecado, lo primero que tenemos que hacer es correr hacia Él. El más mínimo indicio de pecado en nosotros puede humillarnos como el recaudador de impuestos. Y podemos sentirnos lejos de Dios, pero cuando nos humillamos, nos acerca a nosotros. Dios se acerca a nosotros. No nos quedemos lejos. Acortemos, reduzcamos la distancia acudiendo a Dios por medio del sacrificio de Cristo. No hay otra manera de ir hacia Dios que por medio de Cristo. Vayamos con confianza porque Dios recompensa a quienes le buscan, incluso al más vil pecador que pueda haber en este mundo. Dios lo recompensa si este pecador se arrepiente y lo busca, porque todos necesitamos misericordia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.